Universidad, Sergio Arboleda presenta. Buenas noches, bienvenidos. Me da mucho gusto presentar esta noche a nuestro invitado, el doctor Jorge Fernando Perdomo, vicefiscal general de la Nación, a quien hemos visto en los temas más sensibles, más álgidos, más importantes en la lucha contra el delito y la criminalidad en Colombia, desde su cargo en la Fiscalía General de la Nación y toda la temporada final del año pasado como fiscal general encargado. Bienvenido, doctor Perdomo. Muchas gracias, doctor Juan. Un placer estar aquí con usted. Para nosotros nos da mucho gusto que esté aquí. Bueno, ¿cómo fue el balance de 2014, año que lo cerró usted como fiscal encargado? ¿Qué balance hacen de lo que ocurrió el año pasado? Bueno, el 2014 fue un año de muchas expectativas para nosotros como Fiscalía, porque empezamos a poner en práctica y poner en marcha ese nuevo proceso de reestructuración que empezó el señor fiscal general desde el momento en que asumió su cargo como fiscal general. Quisimos darle un vuelco total al modelo investigativo en la Fiscalía y el año 2014 fue el año en el que pudimos consolidar el funcionamiento de ese modelo y poner a prueba si esas ideas que se tuvieron desde el principio habían dado o no resultados. Es cuando se tramitaban las facultades para poder montar esta nueva fiscalía, se decía, va a ser una nueva fiscalía. ¿Por qué? ¿Dónde están los grandes cambios de la fiscalía en relación con el pasado? Bueno, creo que la Fiscalía es hoy una Fiscalía moderna. Es una Fiscalía que puede y es capaz de responder a los desafíos de la criminalidad del siglo XXI. Mire usted que la Fiscalía en toda su historia, en todo su funcionamiento de más de 20 años, no había tenido una reestructuración de estas magnitudes, teniendo en cuenta que la criminalidad y el delito cambian todos los días. Es decir, las organizaciones delictivas se dedican todos los días a ingeniarse formas nuevas de delinquir y la Fiscalía, por el contrario, había venido, por decirlo de alguna forma, durmiendo durante estos 20 años. Había evolucionado el delito y no la institucionalidad de la Fiscalía. Y de eso nos dimos cuenta con absoluta claridad desde el primer momento en la Fiscalía cuando llega el señor fiscal Eduardo Montealegre. La sensación que durante muchos años estaba presente en los colombianos es que en Colombia la gente muchas veces denuncia, pero al final no pasa nada, porque los culpables no iban a la cárcel, los responsables finalmente se escabullen en medio de una maraña de parágrafos, incisos, artículos y prescripciones, y la gente se queda viendo un chispero. ¿Cómo este ajuste de la Fiscalía busca cerrar todos esos capítulos de impunidad? Tradicionalmente, la Fiscalía ha tenido un retraso de trabajo, es decir, hay una carga laboral muy grande en cabeza de nuestros fiscales y de nuestros investigadores. Entonces hemos acometido varias estrategias. Una de ellas, por ejemplo, depurar las denuncias presentadas. Hemos establecido, doctor Juan, que aproximadamente el 40% de las cosas que se denuncian en la Fiscalía no tienen relevancia penal. Es decir, que los ciudadanos acuden a la Fiscalía denunciando cosas que no son tienen delito, de significado penal, que no son delito. Y ¿qué son? Camorras personales, exactamente, la piedra de una persona contra otra. Exactamente, creo que por la historia de violencia en nuestro país, por las formas de criminalidad, por nuestro narcotráfico, por esa cultura, en muchos casos de la ilegalidad que se ha creado y que se ha fomentado en Colombia en los últimos años, la única forma de justicia que se ha visto en Colombia es la justicia penal. Y resulta que no todo se debe resolver con el derecho penal. Y la gente cuando quiere una respuesta para un clamor, porque quiere una respuesta del Estado para solucionar un problema, busca la Fiscalía y no todo debe ser la Fiscalía. Lo he oído a usted hablando incluso de lo que algunos llaman el populismo punitivo. Cada vez que hay un gran lío en la sociedad, salen los noticieros, salen los medios de comunicación y dicen, ya viene un proyecto de ley que es para volver esto delito y para subirle las penas. Sí, nosotros estamos acostumbrados a un derecho penal reactivo. ¿Reactivo a qué? Al momento, a la coyuntura, a los problemas que tal vez mediáticamente impactan e impresionan a la sociedad, que si bien son importantes, porque no podemos negar que muchos de esos problemas pues están haciendo que la sociedad sufra, que la sociedad se desgarre, son importantes, pero no deben necesariamente ser el eje del funcionamiento de un sistema penal.
El derecho penal desde la teoría, pero más importante aún, desde la práctica, está concebido y ha sido siempre concebido como la última ratio, es decir, como la última instancia en la cual el Estado empieza a actuar para solucionar un problema. Bueno, hay un cambio de enfoque en la política criminal que había imperado en el país. Si uno le preguntaran del exterior, ¿cómo cambió la política criminal en Colombia? ¿Cuál es la política criminal que ha inspirado esta fiscalía? ¿Qué habría que decirle? Bueno, primero el cambio del modelo investigativo. Es decir, nosotros consideramos que el retraso en las investigaciones que se estaba presentando se debía a dos cosas. Primero, porque había gran cantidad de procesos que se investigaban uno a uno, de manera desconectada, sin buscar relaciones. Y resulta que Colombia es un país que, desde el punto de vista de la criminalidad, es un país de estructuras criminales que trabajan organizadamente y en muchos casos armónicamente entre ellas. Y no podíamos nosotros seguir en la Fiscalía llevando procesos individuales en cada una de las fiscalías, cuando muchos de ellos tenían relación y relación muy estrecha. Entonces había que cambiar ese modelo investigativo, hacer asociación de casos, investigar en contexto y algo muy importante. Para eso es la nueva unidad de contexto. Exactamente, a través de la nueva Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía, lo que hicimos fue que ese modelo de investigación criminal nuevo, moderno, que es el modelo además que hacen y llevan a cabo los tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se proyecte en la Fiscalía desde una unidad al nivel central hasta cada una de las regiones, en cada una de las seccionales. Para aterrizarlo para nuestros televidentes, un cartel del narcotráfico, una mafia de contrabando, lo que usted me señala es, no se puede tener dispersa en una cantidad de fiscalías la investigación contra un contrabandista, contra un lavador, contra un sobornador de funcionarios que hacen parte de la misma estructura. Hay que estudiar la estructura y en ese proceso matriz, digamos, se mete toda la organización criminal. Exactamente. El caso del contrabando es un caso paradigmático. La Fiscalía se había acostumbrado tradicionalmente a incautar o cargamentos, por ejemplo, de mercancía de contrabando en las regiones fronterizas y se judicializaba al conductor o a las 3 personas que llevaban ese camión con contrabando, sin que se estuviera analizando cuál era la estructura delictiva, la organización de contrabando que estaba detrás, que no solo era una organización de contrabando, sino también de lavado de activos, que eran las organizaciones que tenían o tienen relaciones con bandas criminales, es decir, que no solo era un fenómeno individual, el contrabando, sino que había otros delitos mucho más graves incluso, delitos de mayor connotación que afecten incluso de mayor forma los intereses del Estado, los que estaban detrás, que estaban quedando sin investigar, sin esclarecer porque nos estábamos dedicando al simple cargamento de contrabando. Y eso aplica, por ejemplo, para ese cáncer que hay en las ciudades de las bandas de microtráfico. No es solo el jíbaro, no es solo el de la moto, es la estructura criminal que está detrás de eso, para corrupción administrativa, me imagino. Así es. Para Bacrim. El año pasado, en el 2014, hicimos un ejercicio muy interesante. Identificamos cuáles son las estructuras criminales que existen en el país e intentamos esclarecer cuáles y en qué partes se encontraban. Y logramos establecer, pues en un aproximado, tal vez hay muchas más, pero que logramos establecer nosotros, que existen en el país 1.005 estructuras criminales de diferente tipo. Bueno, eso es lo que lo lleva a usted a decir, como me acaba de decir, que este es un país de estructuras criminales. Exactamente. 1.000 estructuras criminales. Más de 1.000 distribuidas o clasificadas. Es así es, clasificadas en 3 grandes grupos. Tipo A, que son las famosas bandas criminales, las grandes organizaciones, el denominado Clan Úsuga, los Rastrojos, los reductos del ERPAC, pero también otras tipo B que están en algunas regiones del país y algunas tipo C que son esas a las que usted hacía mención, que impactan la seguridad ciudadana porque ponen en entredicho la legitimidad del Estado, por ejemplo, en las ciudades, que son bandas de extorsión, bandas de microtráfico, de fleteo, de hurto de apartamentos. Y logramos identificar más de 1.000 y en 2014 impactamos 624 de ellas, logrando incluso en algunas regiones... ¿Impactamos qué quiere decir? ¿Que lograron identificar y capturar? Sí, señor, que logramos identificar quiénes eran sus cabecillas, algunos de sus integrantes o en algunos casos la totalidad, y logramos realizar capturas importantes que llevan no solo a
esclarecer un delito, sino a desarticular la organización delictiva, que es lo que al final de cuentas es lo importante. Y le voy a poner un ejemplo. En Santander teníamos una banda que estaba encargada del microtráfico, que detectamos que se encargaba más o menos del 90% del tema del microtráfico en todo Santander, y la desactivamos y logramos entonces en tema de microtráfico por lo menos impactar el 90% del negocio en Santander. Y así lo hemos hecho con el hurto en otras regiones. Por ejemplo, en Antioquia también tuvimos unos éxitos muy importantes, y eso lo estamos haciendo con diferentes formas de criminalidad. Hay unas formas de criminalidad que son gravísimas, en las cuales nosotros en la Fiscalía veníamos actuando de forma un poco pasiva, por ejemplo, la trata de personas, que es algo tan abominable espantoso, que es casi que negociar con las personas. Reclutar mujeres para la prostitución. Y no solo en mujeres, otros países, hombres, jóvenes, niños para la prostitución, y no solo en otros países, sino también a aquí, nivel interno. Y nosotros los buscan en los municipios, en las zonas periféricas, se los traen para las capitales. Exactamente, engañados en muchos casos, y logramos precisamente en 2014 dar unos resultados importantísimos en la costa. Y sobre eso hay bandas. Sí, hay bandas dedicadas mafias, a la trata de personas a nivel internacional. Por ejemplo, logramos desarticular una completamente que traficaba con personas para Asia. Logramos también una en el eje cafetero que traía personas, mujeres del eje cafetero hacia Bogotá. Y hemos avanzado en esas formas de criminalidad, porque lo importante era entonces detectar cuáles son, dónde están, y empezar a impactarlas. Como le digo, impactamos muchas de hurto, muchas de microtráfico, muchas de extorsión, y hay una cosa que nos llamó la atención en este balance, doctor Juan, y fue que logramos unas imputaciones muy importantes en materia de delitos sexuales, y de esos delitos sexuales más de 3.000 contra menores de edad, con lo cual se da uno cuenta que en Colombia hay muchas formas de criminalidad. Y qué importante esa acción en ese frente del derecho prevalente de los niños. Jorge Fernando Perdomo, vicefiscal general de la Nación, en esta conversación compartida con ustedes, parte del propósito que tiene que ver con la pregunta que nos hacemos los colombianos es ¿cómo se enfrenta el delito? Ya regresamos, sigan con nosotros después de estos breves mensajes. Me dicen los expertos que las cifras de denuncias y de imputaciones que maneja la Fiscalía de Colombia pueden ser de las más grandes del mundo. Doctor Perdomo, más de un millón de denuncias al año, y me dicen que hubo más de 100.000 imputaciones en el 2014. ¿Esas son cifras correctas? Sí, señor. Desafortunadamente, como charlábamos, casi todo el mundo quiere que la Fiscalía resuelva sus problemas. Y tuvimos 1.258.000 denuncias en 2014. De ese más de 1.000.000 de denuncias se lograron imputar cargos en más de 119.000 casos y a más de 100.000 personas. Esas son cifras que, si bien nos reconfortan a nosotros como Fiscalía porque nos permite demostrar unos resultados que en 2014 se hicieron cosas importantes, pues también nos pone a pensar sobre la magnitud del fenómeno criminal en Colombia. Bueno, es que 1.200.000 denuncias son, si fueran 1.000 diarias, serían 360.000, son casi 4.000 denuncias diarias en Colombia. Sí, señor. Y a eso tenemos nosotros que intentar responder con buena gerencia, pero además que la sociedad colombiana sienta la confianza de ir a la Fiscalía a poner una denuncia, y eso no es fácil. Doctor Perdomo, el año 2015 empezó con mucha angustia para los colombianos en materia de justicia, porque vimos dos paros. Vimos un paro en el IMPEC, porque hay hacinamiento, porque la gente no cabe, porque se vulneran sus derechos humanos y porque los guardas dicen que no les han pagado lo que les deben. Y vimos el otro largo paro judicial, que tal vez es el más largo que recordemos, con la justicia en una parte muy importante paralizada.
cómo resolver ese problema que al final lo que causa es un cuello de botella. La Fiscalía puede hacer las investigaciones, la Fiscalía puede ser muy eficaz, pero si la Fiscalía hace las imputaciones y la rama judicial no adelanta los procesos, se muere el esfuerzo del Estado. La legitimidad de la justicia en Colombia no depende solo de una entidad, depende de muchas, depende de los jueces, depende del IMPEC, de la Defensoría, de la Procuraduría, y todas las entidades que estamos concernidas debemos trabajar armónicamente, y algo muy importante que se ha olvidado en Colombia, coordinadamente. Es decir, nosotros deberíamos poder tener unos sistemas de información que no tenemos en este momento en Colombia, donde siempre pudiéramos saber cada minuto qué audiencia se hace, qué fiscal la va a hacer, qué juez la va a hacer, qué detenido debe llegar. Y eso no se sabe. Y eso no se sabe, y eso implica pues que haya pérdida de tiempo. Muchas veces los fiscales llegan a una audiencia a la que están programada una sala de audiencias, 3 y 4 audiencias, donde llegan 3 y 4 jueces, 3 y 4 defensores, y eso pues es lo que lleva a que la ciudadanía empiece a desconfiar del sistema. ¿Por qué? Porque ve un sistema que no está coordinado. Eso es un gran problema, esa coordinación, y eso tiene pues otras arandelas, digámoslo así, mucho más complicadas, como es el sistema penitenciario. Nosotros no tenemos una política penitenciaria en Colombia. En Colombia no ha habido una política sobre cómo y cuál es el objetivo de llevar a una persona a la cárcel. La teoría del derecho penal lo tiene claro. Hace 200 años claro, sabemos nosotros para para rehabilitar, y aquí lo que pasa es que se convierten en escuelas, en doctorados y postdoctorados en crimen, aparte de todas las tragedias humanas que también viven por el hacinamiento y la pérdida de sus derechos. Exactamente, y yo creo que allí debemos nosotros avanzar en la consolidación de una política penitenciaria clara. ¿A qué me refiero con política penitenciaria? Que sepamos no solo para qué vamos a la cárcel, sino que además tengamos unos sistemas de ejecución de la pena, es decir, de sistemas de cómo una persona va a redimir su pena. Hoy en día, una persona que entra a la cárcel, entra y después de un tiempo empieza a gozar de beneficios. Resulta que en el mundo hay muchos experimentos exitosos sobre que hay casos en los cuales la persona tal vez no debería ir a la cárcel, debería estar en su casa. Deme ejemplos. Por ejemplo, en Chile y en Alemania, se tienen casos de sistemas abiertos, cerrados, semiabiertos y semicerrados. ¿Qué significa, por ejemplo, un sistema abierto penitenciario? Que la persona es condenada, pero la persona sigue trabajando durante el día y solo va a dormir a la cárcel en la noche. Y eso, que al parecer o que pareciera algo irrealizable, tiene unos significados más allá del derecho penal. Por ejemplo, significados económicos para una sociedad. Cuando usted a más de 140.000 personas, como pasa en Colombia, priva de la libertad y mete a una cárcel en las condiciones en las que están los internos hoy en día en nuestras cárceles, pues eso no solo son temas de atentados a la dignidad humana, sino también unas pérdidas económicas para un país muy grande que deja de utilizar una mano de obra, pero que además de eso tiene que invertir en cuidar a 140.000 personas en una cárcel durante años. Vi que una persona le ganó una demanda al Estado porque cuando estuvo en un centro de reclusión le negaron sus derechos, no pudo estudiar, no pudo trabajar, salió más enfermo, perdió su tiempo, no se cumplió con la función resocializadora de la pena. En ese sentido... Exactamente, si usted va a una cárcel y las visita, yo he tenido la oportunidad de visitar muchas pues, en mi vida profesional, la verdad es lamentable la situación, es una situación humanitaria. Yo creo que el país ha descuidado ese tema, el Estado colombiano ha descuidado ese tema, y creo que aquí estamos en mora de replantearnos una verdadera política penitenciaria y de si la solución es construir cárceles. Yo pienso que no. La solución no es construir cárceles, la solución es crear unos modelos alternativos de ejecución de la pena. Y eso tal vez nos va a permitir modernizarnos en el sistema penitenciario. Hacer las dos cosas, que no sea todo construcción de cárceles, pero... Sin duda, hay que mejorar la infraestructura de las que existen. Mire usted que, por ejemplo, la cárcel modelo de Bogotá es una cárcel que tiene capacidad para 2.800 presos y tiene 9.000 personas. Sí, de modelo le queda muy poquito. De modelo le queda muy poquito, y además piense usted que los fines de semana cada interno recibe 3 personas de visita. Entonces estamos hablando de una cárcel hecha para 2.800 que los fines de semana alberga más de 40.000 personas. Doctor Perdomo, los penalistas se dividen entre los defensores y los detractores del modelo penal acusatorio, y en lo que unos y otros coinciden es que el Estado no se preparó adecuadamente para implementarlo. Independientemente a quién le gusta, a quién no le gusta, dicen colapsó.
porque no se tomaron las previsiones logísticas, porque no se organizaron las salas de audiencia, porque no estaban los equipos de grabación, porque se montó el sistema penal acusatorio, pero la infraestructura no era la adecuada. ¿Qué está pasando con eso y cómo resolver hacia adelante esos cuellos de botella? El sistema penal oral acusatorio es el único sistema posible en una sociedad democrática por la forma como está concebida. ¿Por qué? Porque es garantista, porque la garantía de los derechos fundamentales no está en manos de una sola persona, sino de muchos dentro del proceso penal. Hay una fiscalía que propone unas tesis, hay un juez que controla la legalidad de las tesis de la fiscalía y hay un juez que decide. Y ese sistema es un sistema que ha venido durante muchos siglos, ya dos siglos, en algunos países dando resultados importantes y nosotros solo llevamos 10 años de implementación. Yo estoy de acuerdo con usted en que debimos haber estado mejor preparados, pero en este momento, después de 10 años, creo que el avance ha sido monumental. El avance ha sido enorme en garantía de derechos fundamentales. Nosotros en Colombia tomamos hace 10 años una decisión de política criminal clara. Queremos un sistema penal garantista. Eso ya no se discute, eso ya no tiene discusión. Está en la Constitución, está además en nuestros códigos. Ahora lo que tenemos que hacer es que esos problemas que usted ha mencionado, que todos son ciertos, buscar la forma de solucionarlos. ¿Cómo se pueden solucionar? Yo creo que el Estado tiene que pensar hoy en día mucho más en la justicia y en la justicia penal en concreto que en la guerra. Y por eso es que nosotros desde la Fiscalía, y en eso el señor fiscal general ha tenido un papel muy importante, ha querido plantear las bases teóricas de lo que podría ser un proceso de paz. Porque si nosotros como Fiscalía no tuviéramos que dedicar nuestro 50% de nuestro tiempo a los problemas del conflicto, podríamos estar dedicados a hacer cosas de verdad importantes para solucionar los conflictos sociales en Colombia. La justicia de la paz, la justicia transicional, la justicia de la alternatividad penal, la justicia de las nuevas penas y las nuevas fórmulas, ese es un tema para ustedes central. ¿Qué esperar en esa ruta, doctor Perdomo? Yo creo que tanto en los sistemas de justicia transicional como en los sistemas penales normales, la dirección es la misma. En un sistema de justicia penal normal hay que intentar solucionar los problemas de forma alternativa y la cárcel es la última opción. Ese es un sistema de derecho penal democrático, de un Estado de Derecho moderno, por el que se decidió Colombia hace 10 años y que tenemos que seguir sacando adelante. Ahora, la justicia transicional, la del conflicto, la de cómo logramos que de personas que están en la ilegalidad vengan a la legalidad, que solucione una situación de conflicto de tantas décadas como el caso colombiano, es una justicia que sigue siendo justicia a pesar de que sea diferente. Y eso es muy importante. Esa justicia tiene 3 grandes pilares. Tiene que tener un respeto por los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia y a la reparación. Si esos 3 pilares se respetan en un proceso de justicia transicional, yo creo que esos procesos van a ser tan legítimos como cualquier proceso de justicia normal donde una persona termina condenada a 60 años de prisión. Aquí permanentemente se invoca el riesgo de que la Corte Penal Internacional asuma su competencia, que es subsidiaria. Si Colombia no administra justicia, la justicia internacional entra a operar. Y eso se menciona frente a casos de crímenes de lesa humanidad, se menciona frente a crímenes con los que han estado asociados los comandantes de la guerrilla, los comandantes de las AUC, los comandantes de las BACRIM, los grandes cabecillas de estas organizaciones. ¿Cómo avanzamos en ese camino, doctor Perdomo? ¿Usted cree que esa preocupación que algunos expresan tiene sentido? Yo creo que esas preocupaciones son legítimas, y son legítimas porque estamos en un momento muy importante para discutir lo que queremos en materia de justicia penal. Pero mire usted que también nos han vendido a la Corte Penal Internacional como un coco, como el coco que quiere perseguir o que podría perseguir a Colombia y que le impediría hacer un proceso de paz. Y yo creo que esa es una visión muy vetusta, una visión miope y una visión anticuada del papel de la Corte Penal Internacional. Yo creo, y en la relación que tenemos tan estrecha con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, nosotros como Fiscalía, Colombia y la justicia penal colombiana es un ejemplo en el mundo. Y es un ejemplo en el mundo porque aquí en Colombia los graves atentados a los derechos humanos se han investigado, se están investigando y se seguirán investigando. Ahora, por supuesto que podrán haber
o podrá existir discusiones sobre si esta pena alternativa está conforme a los parámetros del derecho penal internacional. Pero yo creo que lo importante en estos casos es que las víctimas queden satisfechas, que sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación se satisfagan en alguna medida y que Colombia pueda avanzar en la consolidación de la paz. Yo le quiero dar un ejemplo, doctor Juan. Mucho se ha criticado el proceso de desmovilización con los paramilitares. Sin embargo, a pesar de las críticas, es un proceso que hoy en día está saliendo adelante. Cuando nosotros llegamos hace 3 años a la Fiscalía, encontramos que era un proceso muy criticado, que tenía pocas perspectivas. Hoy es un proceso donde ya no pensamos en 100 años, sino pensamos en 5 años para sacarlo adelante. Y ese proceso o esa pacificación parcial que se dio en las regiones de la costa de Colombia ha hecho que en esas regiones la criminalidad se reduzca en más del 70%. Era un proceso criticado porque había centenares de miles de noticias criminales y no había condenas. Exactamente. Hoy en día, precisamente de la mano de este nuevo modelo investigativo, lo que hicimos fue presentar unas macroimputaciones que se presentaron del año pasado. Macroimputaciones que por un mismo proceso histórico se imputan a muchas personas. Miles de hechos, se protegen los derechos de miles de víctimas y se imputan a un número plural de personas, entre ellos a los máximos responsables, a los cabecillas, que eso es, digamos, lo más importante en un proceso de justicia transicional. Que finalmente se condenan. Que finalmente se condenan. Los máximos cabecillas en todos los frentes, en esta perspectiva de justicia transicional, serán condenados. Serán condenados y ya obtuvimos la primera condena en el mes de diciembre de esas macroimputaciones, que fue la condena contra Salvatore Mancuso, y esperamos nosotros que las próximas 15, 16 condenas que estamos esperando para este año, y de esa forma habremos abarcado el 30 o 40% del proceso de justicia. Y con las FARC se procederá de manera análoga. El marco jurídico para la paz que el Congreso, la reforma a la Constitución que el Congreso adoptó prevé eso, prevé que se establezca unos criterios para seleccionar quiénes, por ejemplo, son máximos responsables, y ese es un ejercicio juicioso que tendrá que desarrollarse ahora en una ley estatutaria para al final nosotros como Fiscalía enfilar nuestras baterías y hacer esas buenas macroimputaciones contra los cabecillas de la guerrilla o de los grupos guerrilleros que entren en el proceso de paz. Pues de esas dimensiones, de esa envergadura, son los temas que nos vienen por delante en materia de justicia. Se nos ha acabado el tiempo, doctor Perdomo. Aquí quisiéramos quedarnos horas enteras, pero espero que en una próxima oportunidad podamos seguir repasando estos asuntos que son cruciales para Colombia. Y yo le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación esta noche. Muchas gracias, doctor Juan. Ha sido un placer estar con usted y con todos los televidentes. Para ustedes también muchas gracias por su compañía. Yo francamente creo que hoy hemos tenido una visión mucho más panorámica, sin entrar en la casuística de lo que está pasando con la justicia en Colombia. Muchas gracias por su compañía. De lunes a viernes, aquí nos encontramos con la ayuda de Dios a las 10 de la noche. Feliz noche para todos. La Universidad Sergio Arboleda presentó